Parte número 2. Bueno, este va a ser un temita temático, pero también basado en Juan. Antes de pasar al capítulo número 9, voy a hacer el versículo número 39 para explicar como dije en el primer audio. Juan 8, versículo 39 dice así: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses padre de Abraham, si fueses hijo de Abraham, perdón, las obras de Abraham harías. Bueno, basado en ese texto de las obras de Abraham, voy a hacer un poco lo que vi hace, creo que el año pasado, en el estudio expositivo que vimos todo de la serie de Romano. Y en el capítulo número 4, ¿cuál es esta obra de Abraham? Vamos a refrescar un poco nuestras mentes lo que ya hemos visto, lo que vimos. Y en el capítulo número 4, que vamos a ver del ejemplo de Abraham, cuando dice la escritura, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, eso, pero en el versículo número 1 dice así: ¿qué diremos? Según la traducción que ustedes tengan de su Biblia, capítulo 4 de Romanos, estoy tocando. ¿Qué diremos entonces? ¿Que Abraham, nuestro antepasado, según la carne, ha descubierto? ¿Ha descubierto o halló? Creo que aparece en la Reina Valera 1960. Capítulo 4, versículo 1 de Romanos. Que dice la escritura. Entonces, todo este argumento que está hablando Pablo acá, que estaban atacando, o está haciendo una defensa, como en Gálatas él también, está hablando que la salvación es por gracia, no es por obra. Ese es el argumento. Ahora tendrían que usted leer, vamos a decir, el capítulo número 3, del versículo 21 al 31, que yo no lo voy a leer, pero está en Romanos capítulo 3, versículo 21 al 31, donde habla, entre otras cosas, que Dios había mandado a su Hijo, o sea, para justificar a todos aquellos que crean en Él. No sé si se acuerdan. O sea, si no, a ver si lo puedo por arriba, un segundo nada más. ¿Qué dije? Romanos 3, ¿no? Sí, Romanos 3. Hechos, Romanos, capítulo 3, sí. La justicia que es por medio de la fe. Bueno, toda esta parte de la ley, fíjese del versículo 21 hasta el versículo número 31. Yo voy por arriba, ¿no? Como todos habían pecado, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por la gracia, y es por la redención, es una compra que hace Cristo, o sea, al Padre, por supuesto, no a Satanás, al Padre, a quien Dios puso como propiciación, que cae la ira sobre él. Es importante entender la diferencia entre propiciación y expiación. La expiación en el día de hoy del púlpito le da mucho énfasis al amor. La propiciación ya muestra el carácter de la ira, por eso la ira de Dios, y que Cristo se pone en lugar del hombre. En una propiciación, versículo 25, Romanos 3, 25. Como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Bueno, ¿qué dice? Todos aquellos que crean, parafraseándolo, en que el Hijo de Dios vino y murió en nuestro lugar, y Él hizo propiciación, calmó la ira de Dios airado, Dios hace expiación por esa propiciación que hace. ¿Qué quiere decir sacar? No es tanto la expiación. Primero debemos predicar la propiciación. Si no hay propiciación, no hay expiación. ¿Por qué se predica mucho la expiación? Porque quieren hablar de que Jesús te ama. Y aunque es verdad, yo no puedo sacar lo otro. Entonces esas dos verdades van de la mano. Entonces, con la mira de qué manifestar su justicia, para manifestar que Él es justo. Bueno, es largo, no lo puedo explicar acá, ya lo vimos esto. En el capítulo 4, entonces, Él empieza a hablar de que, volviendo, que estamos en Juan, mostrando de qué cosa. ¿Cómo fue que Abraham fue justificado? Esa es la cuestión acá. Que según el pensamiento de los judíos, que Abraham, lo vuelvo a explicar, había ganado la entrada a la presencia de Dios. Esa era la forma que ellos entendían. Entendían que su antepasado se había ganado de alguna forma. En el versículo 2 del capítulo 4 de Romano, también Pablo, debatiendo con estos judaizantes, le dice, porque si Abraham fue justificado a base de las obras, él tiene algo de que jactarse. O sea, tiene algo de enorgullecerte. Cualquiera de personas que diga, no, ¿por qué voy a entrar al cielo? Y no, porque yo creí en Jesús. No, porque yo le di una oportunidad. Se está jactando. Eso es una jactancia. Entonces, que esta gente iba un poco más allá, era un poco más extremista, ¿no? ¿Cómo se puede tener entonces la aceptación ante Dios? ¿Hay algún mérito que nosotros podamos tener? Porque fíjese que esta gente decía que era el linaje de Abraham somos. Nuestro padre es Abraham.
Se agarraban atrás de otras personas, de lo que había hecho otra persona. No sé, ¿por qué venía esto? Bueno, debemos entender esto. En la cultura de ellos, o sea, en la época de ellos, creían que Abraham no había pecado. Había algo que se llamaba la oración de Manasés. En la oración de Manasés, en el capítulo 8 de ellos, estos judíos, decía así, decía: tú, oh Señor, Dios de los justos, no has establecido el arrepentimiento para los justos, para Abraham, Isaac y Jacob, y escuche, que no pecaron contra ti, sino que has establecido el arrepentimiento para mí, que soy pecador. Esta oración del Manasés, del capítulo 8 de ellos, decía que Abraham no había pecado, y como no había pecado, entonces había estado justo. Fíjese cómo entendían ellos. El libro de los jubileos, en esa época, el segundo siglo, antes del Señor Jesucristo, ellos decían así, en unos párrafos, o sea, Abraham fue perfecto en todas sus obras para con el Señor y agradable en justicia todos los días de su vida. Capítulo 23, versículo 10 del libro de los jubileos. Entonces, ellos creían que Abraham había sido perfecto. Quiero que entienda por eso que ellos se escondían atrás de eso, diciendo, fue perfecto, entonces venimos del linaje de Abraham. Entonces, por eso que no lo aceptaban a Cristo las cosas que decía. Ahora, lo más contundente, o sea, el argumento que de ellos, que a mí me sorprende, es que los rabinos de ellos mismos se atrevían, aunque ustedes no lo crean, a citar un texto de la Biblia. Porque si usted dice, bueno, la oración de Manasés, el libro de los jubileos, pero no, leían, basta decir, sin ningún impedimento, Génesis 15, versículo 6, donde hablan que Abraham creyó y fue justificado. Pero ellos decían así para defender la doctrina de la justificación, porque creían, como hoy creen la salvación por gracia y otras cosas. Y usted dice, ¿cree? Sí, creo en la justificación. El problema es cuando yo le pregunto, ¿cómo lo entendés vos? Bueno, yo lo entiendo que el Señor me da eso para que yo en mis méritos... No, entonces no es lo mismo. Bueno, ellos lo mismo, para que puedan entender, creían en Génesis 15, 6. Creían eso, de que Abraham había sido justificado. Pero fíjense cómo decían ellos para defender la justificación, que la salvación, o sea, que ellos creían por la base de las obras y el mérito humano. Ellos decían así: nuestro padre Abraham llegó a ser heredero de este mundo y del mundo venidero, escuche, simplemente por el mérito de la fe, con el cual creyó en el Señor. Porque la escritura que dice en Génesis, dice que creyó el Señor y se le contó por justicia. Entonces ellos decían que el creer es un mérito. ¿Les suena algo parecido en el día de hoy? Cuando yo le pregunto a alguien, dice, ¿por qué no? Porque creí. Bueno, viene del judaísmo, ya viene, esto es mitológico. Mérito, bueno, ¿qué? O sea, aquellos que no tienen mérito es un derecho. Yo tengo un derecho a recibir algo que yo me lo merezco, yo tengo mérito a esto. No es así, la salvación no es por mérito. Ellos incluso nombraban Génesis 15, versículo 6. No hay ningún mérito en nosotros. En Génesis 15, 6, por supuesto, Pablo empieza a hablar ahí y empieza a hacer una defensa. Ustedes en el capítulo ahí por 4, ustedes saben que ya lo vimos, que la justificación no era por las obras, no era ningún mérito. Pablo empieza a dar una ilustración ahí, que aquellos que trabajan me van a entender. Cuando una persona trabaja y llega a fin de mes y le paga, ¿eso qué es? La persona se lo ganó, su mérito. Ahora si yo llego a fin de mes, mi jefe me dice, quédate en tu casa todo un mes, sí, ¿y qué? Bueno, Daniel, toma, te pago. No, ¿cómo? ¿Qué es eso? Es un regalo, una gracia. Cuando me dice, toma, te quiero dar esto. Bueno, yo no me lo merezco, no hago nada. Eso es un regalo. Ahora, cuando yo trabajo en un trabajo o algo, llega a fin de mes, ¿qué pasa? Se me va a pagar, se me atribuyo algo que he trabajado, me lo he ganado. Entonces, ¿qué sucede? Eso es lo que sucede. La salvación es por gracia, no es porque yo trabajé e hice algo, no. Entonces Pablo hace esa defensa o esa apología. Ahora otra cosa que quiero que entiendan algo. Fíjense en el versículo Romanos 4, el versículo 2 al 5, que dice que, por otra parte, que a la persona que no trabaja, sino que pone su fe. Escuche esta parte, no sé si lo leyeron alguna vez. Romanos 2, creo que en el cerca del 5. Sino que pone su fe en aquel que justifica al impío. No sé si lo pueden ver ustedes. Dios justifica al impío. No es que justifica a una persona creyente, o sea, que se portó bien. Dios dice, yo estoy justificando a un impío. Ahora, ¿cómo puede llegar a hacer eso? Bueno, ustedes ya lo saben. Es porque alguien puso en su lugar, dio su vida.
para que esa persona pueda quedar libre, que es el Señor Jesucristo. Y esa es toda la defensa que hace Pablo en Romanos 4, acá en Gálatas 3, también, bueno, todo el libro de Gálatas también, se nos imputa la doble imputación, que ya después en el audio 3 voy a hablar un poco de ese pecado original, que es la transacción. Se pone nuestros pecados en la cruz y Él nos da la justicia, que Él se ganó una vida recta. Entonces, pero ¿qué pasa? Pablo estaba defendiendo eso, explicando esto, que no era como ellos decían, la justificación del impío. Ellos querían que eran justificados solamente por venir de un linaje, nada más. Y no es así la justificación del impío. En Romanos 4.3, ahí con lo que Pablo da a entender esta justificación. Si no lo entienden, o si ya lo vieron, porque estas cosas no están nunca de más explicarlas. Vamos a refrescar un poco nuestra memoria. ¿Qué era la justificación? Bueno, es la absolución, debemos entender, del juicio. Hay un juicio, amado, un juicio que viene. Así como vino una vez, dijo el Señor que iba a tener un diluvio, bueno, vino un juicio a todo, general. Entonces, ¿qué pasa? Uno queda suelto en base a los méritos, no de tu fe, sino de la obra que hizo Cristo en la cruz, y que nosotros nos despojamos de toda confianza y que creemos en esa obra que Cristo hizo, pedimos misericordia, quizás Dios tenga misericordia de nosotros, debemos arrepentirnos, ejercer fe en eso, y eso solamente lo podemos saber cuando alguien nos predica el Evangelio. Entonces, la persona queda absuelto del juicio de Dios. ¿En base qué? ¿De tu fe? No. ¿En base de qué? De la obra que Cristo hizo, como esa propiciación y después expiación que hizo por el pecado. Pone en nuestro lugar, la ira cae y después se nos saca a nosotros eso. Quedamos ahí, podríamos decir, una absolución de nosotros, quedamos justificados para ello. Para delante del Padre, como dice 2 Corintios 5:21, aquel que nos cometió pecado, por nosotros hizo pecado. Dios le pone pecado, no es que cometió pecado. Entonces la justificación entonces del impío es esto, o sea, es cuando la persona queda justificada, podríamos decir, solamente en la base de la muerte expiatoria que el Señor Jesucristo y la propiciación que hizo y expiatoria que hizo por nuestro pecado. Pero no solo eso, sino en la resurrección que Cristo, porque si Cristo nos resucitó, comamos y bebamos, porque no hay, yo una vez lo hablé, que esa es la virtud, que es la unión con Cristo. Cristo murió, nosotros morimos. Cristo resucitó, nosotros resucitamos. Eso solamente se puede creer por la fe. No es un conocimiento intelectual nada más. Se debe abrazar y creer por la fe de que ha pasado eso. Y eso es lo que explica un poco Pablo en Génesis 15, versículo 6, trayendo las escrituras para mostrarle a esta gente, para hacer una apología. Volviendo a Juan que estamos viendo, esta gente decía que somos linaje de Abraham. Y bueno, Cristo le dice, bueno, si ustedes fueran linaje de Abraham, fíjese, todo lo que vimos en Romanos, nosotros en Gálatas, no sé si ustedes están viendo todos estos estudios, están muy ligados con lo que Cristo hablaba, y lo que Pablo hablaba está ligado con lo que el Señor Jesucristo hablaba, está hablando de esto, de lo mismo que estaba ahí. Y esta gente pensaba, y en el día de hoy también, si queremos decir que mucha gente dice que son salvos por su fe. No, la fe es un medio, porque por gracia, como el cartel de la iglesia, porque por gracia soy salvo por medio, es un medio nada más de la fe, un tenedor que pincha, una mano que se agarra, la fe que se apropia de esa gracia que Dios le está extendiendo al hombre, es un medio, es un canal por donde yo paso, voy corriendo para ese lugar, Dios me da esa fe, podríamos decir así, y yo corro por esa fe, corro, como en el Antiguo Testamento cuando mataban a alguien y él tenía una ciudad para correr hasta y llegar, corres a ese lugar, ese refugio que el Señor te da. Entonces la fe solamente es eso, no hay, lamentablemente no solamente en esa época, sino que en el día de hoy también muchas personas se quieren atribuir un granito de algo, de fe, algo que hicieron, no hay, la persona debe humillarse y caer, que no hay salida, entonces el Señor va a abrir el mar y te va a mostrar un camino, ¿y cuál es? Es la cruz. Entonces, pero la persona debe reconocer que es un impío, que está mal. Ahora esta gente no quería reconocer eso. Esta gente se quería, podríamos decir, jactar de eso. Y eso es lo que pasó con el Señor Jesucristo. Después lo vemos con Pablo. En el capítulo 4, hasta ahí voy a hacer. Ustedes saben que empieza con David. A mí también fue justificado por todas las cosas que hizo. Mató, adulteró, todas esas cosas. Pero halló perdón también él. Hay perdón en el Señor Jesucristo. En el versículo número 16, en estos 2 minutitos que me queda, voy a hablar un poquito de esto.
am, de que él dice, bueno, del 13 al 16, que no fue por medio de la ley, como ellos decían, que se le había atribuido la justicia. Eso. Bueno, voy a explicar un poco esto, del versículo 15 a 16, pero lo voy a parafrasear. Los judíos entendían esto, o sea que la promesa que se había hecho a Abraham, que vinimos hablando toda esta semana, se cumplían por medio de la obediencia a la ley mosaica. O sea, ¿cómo es esto? Muchos de esos rabinos sostenían que incluso, ustedes saben que la ley fue dada en el Sinaí, pero ellos sostenían que mucho antes de eso Abraham de alguna forma había cumplido esa ley, tenía un completo conocimiento de ella y había obedecido. Por supuesto que ustedes saben, en Romanos 4 Pablo hace una apología, una defensa, que diciendo que no, que la promesa fue antes de la ley. Bueno, todo eso es el argumento. ¿Por qué estuve hablando de todo esto? Porque, para cerrar en este minuto, es que esta gente, volviendo a Juan, se quería refugiar tras el padre Abraham. Y vemos que no había ningún mérito en Abraham. Incluso en Abraham, como estábamos viendo ahí, que no me dio tiempo en el audio anterior, en Hebreos 11, dice que él lo vio desde lejos, también como creo que es Romano, creo que es Juan 8, versículo 58, dice, y se gozó desde lejos a verlo ahí. Entonces la idea ¿cuál era? Era el que vio esa promesa venidera y se puso contento. Bueno, esto bastó para que estas personas quisieran apedrearlo al Señor Jesucristo, ¿no? Y eso es un poco por el tema que quería hablar hoy. No hay obra, no hay nada que te pueda llegar a salvar, solamente que es Cristo, la obra expiatoria, la propiciación, la expiación que Él ha hecho, la redención que ha llevado a cabo nosotros, ese pago que le hizo al Padre. Y solamente nos queda a nosotros es creer en el Señor Jesucristo en esa obra. Voy a pasar el audio número 3 ahora.